Este foro, digamos que nace claramente con vocación de servicio, con vocación de utilidad, pretende, y quizás es un objetivo ambicioso, pero pretende convertirse en una referencia anual en el sector agrícola español y claramente es simplemente un punto a la vez de encuentro entre profesionales, un lugar en el que, bueno, pues poner de manifiesto cuestiones de actualidad que nos atañen de modo directo y que a todos nos interesa saber cómo nos va a afectar o qué consecuencias van a tener en nuestra actividad más directa. Vamos a abordar el tema de los biocombustibles, un tema que, como todos vosotros sabéis, está o bien muy ensalzado o bien muy denostado en función de quién hable de él. Para muchos, simplemente para muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, pues puede ser, digamos, un elemento clave en la transición desde una cultura y una economía basada en combustibles fósiles hacia otras fuentes de energía, bien sean renovables, hidrógeno o múltiples, y sobre todo lo que constituyen son una magnífica oportunidad para contribuir a un desarrollo rural y agrícola sostenible, ¿no? Yo creo que con los biocombustibles a la agricultura y al sector forestal se le abren oportunidades de desarrollo y de creación de infraestructura rural con las que no había contado en muchísimo tiempo, ¿no? Él está inmerso en labores docentes desde 1971. Simplemente, por decirlo en una frase, es uno de los mayores expertos en maquinaria agrícola a nivel internacional y, bueno, pues ha extendido sus enseñanzas por todo el mundo. Aparte de en España, ha sido profesor en la Universidad Central de Venezuela, ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la de La Plata en Argentina, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, en Ecuador, en la Universidad Nacional de Uruguay, en las brasileñas Universidad Federal de Vinosa, Universidad Federal de Santa María y en Brapa. También, bueno, ha ejercido una intensa labor en Italia, donde ha sido profesor visitante en el Instituto de Ingeniería Agraria de Milano, la Escuela de Especialización en Fitopatología de la Universidad de Bolonia y la Universidad de Palermo. A lo largo de su carrera ha liderado numerosos proyectos de I+D, entre los que se encuentran el proyecto de mejoramiento de la industria argentina de máquinas agrícolas entre los años 97 y 2001. Ha sido director del área de mecanización en el proyecto FEDER sobre estudios agronómicos de la producción y poscosecha del azafrán para el desarrollo del sector azafranero castellano-manchego entre los años 99 y 2001. Ha recaído sobre su figura la responsabilidad del área de mecanización por parte de España en el Cynara Cardunculus Network y también dirige proyectos de ingeniería en colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y algunas empresas que creo que os van a sonar a muchos de vosotros, como John Deere Ibérica, AGCO Ibérica, New Holland Spain y Same Deutschfahr Ibérica, en el área de tractores agrícolas. Bueno, su actividad no termina ahí. Nuestro invitado tiene amplia experiencia en asesoramiento a muchas instituciones, entre las cuales están el Ministerio de Industria y Energía en España, el Instituto Nacional Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos y otras instituciones en Latinoamérica. La verdad es que el currículum es tan extenso que podríamos dedicar una ponencia entera. Y por terminar, revisor científico y evaluador de proyectos de investigación en España, Italia y Argentina. Y el doctor Márquez, pues ha contribuido al desarrollo agrícola con la publicación de libros y monografías, además de colaborar en más de 100 publicaciones especializadas. Simplemente yo creo que podríamos decir que es una persona, una referencia a nivel mundial en el sector agrícola, que además, pues como veréis, por su inmensa humanidad y cercanía y por su facilidad, digamos, de comunicar las ideas, es una persona, pues con la que vamos a disfrutar todos muchísimo, ¿no? Y el otro tema es el de los biocombustibles, parte de los alimentos que se dedican a producir energía. Y tenemos que pensar que eso no es nuevo. De la agricultura han salido muchas cosas, alimentos, pero el aceite de las lámparas para iluminarse era un aceite comestible, era aceite de oliva. O sea que la utilización energética o industrial de los productos agrícolas no es nada nuevo. Pero dio paso a lo que hace 20 años casi no hablaba nadie, la agroenergética. Agroenergética es producir biomasa en unos cultivos que no tienen que ser los cultivos alimentarios, con la idea de poder obtener carburantes y combustibles que pudieran sustituir a los de origen fósil, petróleo y carbón. En la década de los 60-70 en el mundo se produce lo que se llama la revolución verde. Con los híbridos empiezan a obtenerse cosechas muy superiores. Se duplican prácticamente las cosechas
y sin embargo la población, sobre todo en los países desarrollados, no aumenta de la misma manera. Eso nos va a llevar a que hay una bajada real, en términos económicos de dinero que puede adquirir, una bajada de los precios de los alimentos. Pero en este momento, con el crecimiento de la población, se estima que hay que incrementar el 85% la producción de cereales para poder alimentar a esa población. Y la superficie, prácticamente hemos llegado a unos topes bastante altos. Hay algunas zonas, por ejemplo Brasil, donde la frontera agrícola se amplía. Si la estabilidad política en África mejorara, podríamos aumentar bastante, pero Europa, Asia y Estados Unidos, las tierras cultivadas son las que hay. Ni una hectárea más, porque las otras hectáreas no se pueden sustituir. Y en 1950 ya empieza a entrar la maquinaria, lo que nos une a la mayoría de los que estamos ahí. Pero junto a la maquinaria, la tracción mecánica, los tractores, era la época de la tractorización, empiezan a llegar a España los primeros tractores, se montan las primeras fábricas y los fertilizantes y la ingeniería genética. La primera ingeniería genética, la de los híbridos. Esto es lo que se llama la revolución verde. Si nosotros ahora quisiéramos volver a lo que fuera la agricultura orgánica, o sea, sustituir los fertilizantes por estiércol, en la Tierra podrían comer 4.000 millones de personas. Prácticamente estamos en 7.000 millones de personas. Entonces, la revolución verde nos ha permitido llegar a los 6.000 millones, a pesar de todas las críticas que se hace, decía la gente de FAO, que se ha producido una mejora considerable en la población que antes nos alimentaba, pero todavía nos siguen quedando 850 millones de personas mal alimentadas, con problemas de alimentación, no siempre como consecuencia de falta de alimentos, sino que no se les puede suministrar los alimentos como consecuencia de los bloqueos de la población en grandes zonas por las guerras o por las propias peleas entre los propios países. O sea que el problema no es llevar el trigo a estos países del norte de África que tienen problemas, sino que no se pueden distribuir porque los propios que están allí te lo impiden en un lado a otro. Entonces, para pasar a los 7, los 8.000 millones, necesitamos entrar ahora en lo que va a ser la revolución azul. ¿Qué significa la revolución azul? Pues la revolución azul, aprovechamiento del agua, pero aprovechamiento del agua bien, porque cuando la gente hace las cuentas del agua que gasta un país o una población, solo mira el agua para uso doméstico, para beber, que la compran mineral envasada y para lavarse, pero no están mirando el agua que entra necesaria para los alimentos. Os recuerdo que producir 1 kilo de trigo necesita 1.000 litros, 900 litros de agua. Para producir 1 kilo de carne hace falta 16 metros cúbicos de agua. Para producir una taza de café hacen falta 140 litros de agua. Fijaros que cuando se habla siempre de líquido, estamos hablando de biocombustible, estamos pensando todos en echarle la gasolina al coche. Nadie piensa en poner una central térmica con biomasa en una localidad, en un campo alrededor, con 4 o 5.000 hectáreas, que sería una solución, igual que la de los paneles solares o la de los aerogeneradores. Si yo tengo un combustible de origen fósil, para sacarlo del pozo y para llevarlo a la estación de servicio, y luego para usarlo, hay un consumo de energía. Un consumo de energía significa una emisión de CO2. En el proceso de obtención para la gasolina, esta parte de aquí correspondería desde el pozo a la estación de servicio y esta parte de aquí el usuario, desde la estación de servicio a las ruedas, a la carretera. Entonces vamos a tomar como referencia 1 lo que sería la gasolina. Y vamos a ver qué sucede si yo uso gasóleo. Vemos que el proceso requiere menos energía en la fase de producción y los motores de gasóleo consumen menos, con lo cual estaríamos aproximadamente a un 75% desde el punto de vista ambiental. O sea que sería mejor trabajar aquí, siempre que los motores estuvieran en buen estado. Si yo utilizo un motor híbrido, eléctrico-gasolina, bueno, pues consigo una reducción dentro del sistema. Y ahora vamos a entrar en lo que serían los biocombustibles. En los biocombustibles este proceso no aparece, aparece de una manera distinta. Yo lo que hago es fijar el CO2 de la atmósfera y luego gastarlo. En primer lugar vamos a ver lo que sucede con el etanol, con el alcohol producido a partir de maíz, etanol de maíz. Entonces observamos que energéticamente en el coste primero ahorra poco, porque la producción de maíz en Estados Unidos demanda mucha energía, secado,
con lo cual nos damos cuenta que su nivel estaría aproximadamente, desde el punto de vista ambiental, a lo que hacemos los europeos con el gasóleo. ¿No ha mejorado? El índice sería el mismo con respecto a la gasolina que usaban ellos, han bajado un 25%, pero no hay una mejora en cuanto a emisiones de CO2. Sin embargo, si yo me voy al etanol de caña de azúcar, el proceso de transformación, la caña de azúcar aprovecha mucho y entonces ya estoy en una zona interesante. Y si voy a biodiesel, pues también estoy en una zona interesante. Lo que pasa es que este biodiesel es mucho más caro que el gasóleo, que la base del gasóleo, mientras que en la caña de azúcar estoy mucho más barato que el etanol. ¿Y qué va a pasar con los sistemas sintéticos, biodiesel, la segunda generación de combustible a partir de la biomasa? Pues ya estamos en una situación que nos permite competir. Esos serían los biocombustibles de la segunda generación, que se basarían precisamente en esto, el nuevo tipo de cultivo. Este es un cultivo que tuvimos el año pasado en Portugal, en la zona de Bella, en la zona junto a Évora, y allí pues ya teníamos pues cardos con unas producciones importantes, del orden de 20 toneladas de biomasa, materia seca, que son las que van a permitir hacer o bien biomasa o esos combustibles de segunda generación. Si entramos a la situación mundial, y esto está tomado de la última cumbre de FAO, en la actualidad, con biocombustibles de primera generación, la demanda mundial de combustibles para el transporte estaría necesitando, sería del orden del 1,2%. Se esperaría aumentar entre 2,3 y 3,3% hasta llegar al 6%. Esas serían las cantidades que había que mezclar con el gasóleo, los porcentajes de biocombustible en el gasóleo o en la gasolina. En términos de superficie ocupada, en el año 2004 teníamos 14 millones de hectáreas, o sea, el 1% de la tierra cultivable, mientras que en el 2030 tendríamos que ir entre el 2 y el 3,5%. Si vamos a tecnologías de segunda generación, estaríamos hablando necesitaríamos el 0,6% de las tierras cultivadas, lo cual sería asumible.